En este video, inicia un análisis profundo del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Este capítulo, considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia, describe eventos futuros de gran importancia, como la derrota de Satanás y el establecimiento del reino milenario de Cristo Jesús. Mira nuestros otros videos y prepárate para los últimos tiempos. Aprende a reconocer las señales y asegura tu lugar en el reino de los cielos. De acuerdo a lo que hemos estudiado, el libro de Apocalipsis nos revela que un juicio final espera a toda la humanidad. Quienes rechacen a Cristo como su Salvador y persistan en el pecado serán condenados. Este juicio nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y a aceptar el regalo de la salvación que Cristo nos ofrece. Y dejar de hacer lo malo ante los ojos de Dios, dejar de idolatrar a falsos dioses, al dinero, a los políticos, cantantes entre otros. Recuerda que solo debe adorarse a Dios, Jesús, al Espíritu Santo y tener frutos buenos. Vayamos entonces con el estudio de Apocalipsis capítulo 20. Comenzaré diciendo que el reino milenial estará conformado por diversos grupos de personas que tendrán diversas características. Podría decirse que estará formado por diversas etapas. Entre las preguntas que se responderán sería: ¿quiénes podrán habitar este reino durante los 1000 años que estará regido por Jesús con vara de hierro? Para poder llegar a responder esta pregunta habría que recordar que para que se establezca este reinado deben suceder ciertas cosas antes. Se sabe que el Mesías debe de regresar primero por segunda ocasión a la tierra, vencer al anticristo, al gobierno mundial y al diablo. Después de ser vencidos, tanto el anticristo como el diablo serán atados y enviados al abismo por 1000 años. Por otro lado, descubriremos en este capítulo que este reino milenial se establecerá en la tierra. Jesús lo gobernará desde Jerusalén. Veremos que este Jerusalén será diferente al Jerusalén que conocemos hoy en día. Versículo 1. Leamos el versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. En este primer versículo observamos que se le ha dado la orden a un ángel, para que desde el cielo venga hacia la tierra y va a ejecutar un mandato que se le fue dado. Para ello trae la llave que abre el abismo, que es el lugar donde reciben castigo, sufrimiento por desobedecer a Dios y hacer lo malo, tanto los demonios como los humanos. También se puede leer que este ángel trae una cadena en la mano. Aquí la pregunta sería: ¿cuál es el objetivo de que este ángel va a abrir el abismo y a quién va a atar con esa cadena, o cuál es la función de la cadena? Para responder esta pregunta leamos el versículo número 2 de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En este verso podemos leer con claridad que el diablo será atado por un periodo de 1000 años, donde el enemigo no podrá engañar, ni podrá hacer sus tretas malévolas, como dar falsas esperanzas o dar falsos veredictos o falsas profecías para que el humano siga pecando. Por lo que podemos empezar a darnos cuenta que en el reino milenial que establecerá Jesús se regirá con las enseñanzas y la palabra de Dios. Recordemos que estas reglas y lineamientos fueron dictados a través de Moisés. Muy específicamente las encontraremos en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Así como otras enseñanzas dichas a lo largo de los libros bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estas serán el fundamento en la cual Jesús establecerá su gobierno. La humanidad que fue salvada y redimida por Jesús experimentará los preceptos de Dios, se dará esa armonía hacia Dios, lo alabará, lo amará, y esto traerá paz, justicia tan deseada por la humanidad. En este reino no existirán las envidias, la pobreza, la soberbia, entre otras cosas, debido a que el diablo no estará mal aconsejando ni engañando, y estaremos regidos por el Mesías, y Él proveerá de lo que necesitemos, le serviremos, le amaremos y Él nos amará como siempre lo ha hecho. Leamos el versículo 3 de Apocalipsis 20. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Conocemos que el diablo se dedica a engañar a la humanidad, para hacer creer realidades que no son. Te hace creer cosas para que tú pienses que son más importantes que agradar a Dios. Engrandece tus deseos carnales para que tú caigas en tentación y pierdas la salvación al negarte a aceptar a Cristo Jesús como tu Redentor. También el diablo genera dudas de cosas que Dios ha dicho, cosas que benefician a la humanidad, poniendo en tu mente la duda, o haciéndote creer que es demasiado exagerado lo que pide Dios, que eso no existe, entre otras cosas. Cuando dudamos de la palabra de Dios, es sabido que pecaremos y caeremos. Como resultado, nos debilitaremos espiritualmente, nos alejaremos de Dios y de la salvación. Pero aquí en este versículo número 3 vemos una esperanza y justicia a la vez.
Porque este ángel atará al diablo y le pondrá el sello de Dios en su cuerpo, lo arrojará al abismo, donde es ahí que se da el crujir, y el llanto de todos esos seres que han sido condenados por haber pecado ante Dios. Leemos que el diablo estará atado por 1000 años, que es el tiempo que dura el gobierno milenial que estará encabezado y gobernado por Jesús. Pasado ese tiempo, nuevamente será liberado el diablo. El diablo aprovechará y realizará lo que mejor sabe hacer, que es engañar a la humanidad, pero en el versículo 3 menciona que estará libre por un corto tiempo. Aquí muchos se preguntan e inclusive se enojan al formularse el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué liberan al diablo si ha hecho tanto daño a la humanidad? Para responder esta pregunta se requiere conocer quiénes serán los que habitarán el reino milenial. De acuerdo a lo que se ha venido estudiando en este libro de Apocalipsis y en otros libros bíblicos, habrá diferentes grupos que habitarán este reino y que han sido salvos por aceptar a Jesús como su Redentor y su Mesías. Veamos cuáles son. El primer grupo que habitará este reino estará formado por todas esas gentes que fueron tomadas en el rapto y que fueron resucitadas por haber aceptado a Cristo Jesús. Recordemos que el rapto y la resurrección de este grupo se dará después de la abominación desoladora que realizará el anticristo en el tercer templo. Este primer grupo, sus cuerpos terrenales, se transformarán en cuerpos celestiales, en cuerpos glorificados, donde estos humanos podrán habitar los cielos y estarán ante la presencia del Dios Altísimo y del Cordero. Ellos estarán esperando en los cielos por un corto tiempo para luego ir con Jesús y acompañarlo en la segunda venida a la tierra. De igual forma se conoce que este primer grupo estará conformado por gentiles y judíos, de las diferentes naciones, lenguas, pueblos que han conformado a la humanidad. Las características que tienen todas estas gentes son que aceptaron al Mesías a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor antes que se diera el rapto o arrebatamiento. Y sus cuerpos terrenales fueron transformados en cuerpos celestiales. Si leemos 1 Corintios capítulo 15 del verso 50 al 58, ahí se especifica quiénes estarán conformando este primer grupo que habitará el reino milenial. Leamos. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53. Porque es menester que esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. 57. Mas sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí en estos versículos de 1 Corintios capítulo 15 del versículo 50 al 58 podemos ver que al momento del rapto y la resurrección de los muertos en Cristo Jesús los cuerpos serán transformados, de manera instantánea para victoria de Jesús, del Dios vivo, sobre la muerte, que será la gran perdedora. Y como resultado se podrá habitar en los cielos, porque los pecados fueron lavados y quitados por el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz, y por haber aceptado al Mesías como el Redentor, seremos salvos. Cabe señalar que también dentro del primer grupo que serán salvos y que habitarán el reino milenial serían estos 144,000 judíos que fueron sellados de las diferentes tribus que se mencionan en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8. Ahora hablaremos sobre el segundo grupo que también habitará el reino milenial. Este grupo estará conformado por todas esas gentes que llegarán a la fe y que aceptarán a Cristo Jesús como el Mesías y el Redentor, pero este grupo de gente estará pasando la ira de Dios. Es decir, ellos no aceptaron a Jesús antes del rapto, perdieron la oportunidad de ser raptados y pertenecer al primer grupo. Este segundo grupo estará conformado exclusivamente por judíos, que se arrepentirán en los últimos tiempos, cuando se esté derramando la ira de Dios. El evento decisivo que hará que se conviertan a Cristo Jesús será porque verán llegar al Mesías por segunda vez a la tierra, pero sabemos que Cristo Jesús vendrá con poder y gloria y con todos sus santos y con su ejército, para derrotar al diablo, a los demonios, al anticristo y al gobierno mundial. Es ahí donde un remanente de judíos se convertirá y aceptarán a Cristo Jesús como su Redentor y Salvador, y esto los llevará a la salvación, y por ende estarán en el reino milenial.
Vayamos y leamos el libro de Zacarías capítulo 12 del verso 6 al 14, para corroborar que este segundo grupo que estará conformados por judíos, se arrepentirán y aceptarán a Cristo Jesús como su Redentor y Salvador, pudiendo estos judíos ser salvos, lo que llevará a que puedan habitar el reino milenial. Zacarías capítulo 12. Verso 6. En aquel día haré a los gobernantes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavilla, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezcan sobre Judá. En estos versos el 6 y el 7 se habla que en ese día Dios, por medio de Cristo Jesús, peleará contra esos pueblos que estuvieron violentando a Jerusalén, y es Jesús, Dios, quien dará primero la gloria a la casa de David. Si seguimos leyendo vemos lo siguiente. Verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil en aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. 9. Y acontecerá que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Observamos que en estos versos 8 y 9, Jesús les dará la victoria a los judíos y derrotarán a sus enemigos. Jesús defenderá a su pueblo como fue dicho en los libros proféticos, vencerá a sus enemigos. Sigamos leyendo los siguientes versos de Zacarías 12. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron a él como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. En estos versos en el 10 y en el 11 de Zacarías 12, observamos y leemos que los judíos mirarán cuando Jesús venga por segunda vez, y sabemos esto porque en el verso 10 dice mirarán a mí, a quien traspasaron. Recordemos que los judíos mataron a Jesús y estando colgado él en la cruz fue traspasado por una lanza. En el versículo 11 se menciona que el pueblo judío, al darse cuenta de que el Mesías ya había venido, y que lo mataron, se lamentarán y entenderán su grave error, lo que los llevará al arrepentimiento. Sigamos leyendo en Zacarías 12. Verso 12. Y la tierra se lamentará cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado, y sus esposas por su lado. 13. La familia de la casa de Leví por su lado, y sus esposas por su lado, la familia de Simei por su lado, y sus esposas por su lado. 14. Todas las familias restantes, cada familia por su lado y las esposas por su lado. Podemos leer en estos versos 12, 13, 14, que los judíos se arrepentirán, harán lamentación. Y en el capítulo 13 de Zacarías se lee cómo es que este grupo de judíos obtendrá la salvación en la segunda venida de Cristo Jesús. Y por ende adorarán a Cristo Jesús, porque ellos saben que es el único que los podrá salvar para poder llegar ante la presencia de Dios. Es ahí cuando ellos aceptarán al Mesías como su Redentor y Salvador, y por ese hecho y al estar ellos en vida podrán ser salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Este sería el segundo grupo que habitaría el reino milenial. El tercer grupo que habitará el reino milenial estará conformado por gentiles. Ellos llegarán a la salvación después del rapto, pero antes de que se establezca el reino milenial. Unos se convertirán, porque tendrán el interés y estudiarán la Biblia y el Nuevo Testamento, relacionarán lo que está pasando y temerán a Dios y creerán en Cristo Jesús. Otros se convertirán al ver que llega por segunda vez Cristo Jesús, creerán y se convertirán y darán gloria a Dios y a Cristo. Este tercer grupo, al convertirse a Cristo Jesús, en esos momentos estará pasando la ira de Dios, y por todos esos sucesos se convertirán a Cristo Jesús y serán salvos. Tanto el segundo grupo como el tercer grupo, solo será un remanente los que llegarán a la salvación, porque de acuerdo a lo que se lee en el libro de Apocalipsis, muchos seguirán idolatrando a sus falsos dioses y no se lamentarán de sus acciones, creyendo que el anticristo será capaz de vencer a Jesús el Mesías. Por tal motivo ellos no llegarán a la salvación. Es importante indicarte el primer grupo que se describió anteriormente, que formará parte del reino milenial, que estará conformado por aquellos que creyeron en Cristo Jesús antes que se diera el rapto o arrebatamiento. Ellos tendrán un cuerpo nuevo y transformado, ellos serán como los ángeles de acuerdo a lo que dijo Jesús. Leamos Mateo 22 del versículo 23 al 30, ahí se puede ver que este primer grupo será como los ángeles, donde no serán capaces de procrearse. Mateo 22. Verso 23. Aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su esposa y levantará descendencia a su hermano. 25 Hubo,
pues, entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su esposa a su hermano. 26. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. 27. Y después de todos, murió también la mujer. 28. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella esposa? Porque todos la tuvieron. 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Por tanto, en estos versículos se lee, que el primer grupo de personas que habitarán el reino milenial no podrán procrear, porque serán como los ángeles. También te comento que del segundo grupo y el tercer grupo no hay una evidencia bíblica de que sus cuerpos serán transformados, como sucederá en el primer grupo de personas. Por tanto, algunos estudiosos o eruditos de la Biblia comienzan a especular o decir que estos dos grupos podrían procrearse en el reino milenial. Y tendrán la posibilidad de tener hijos. Ellos se basan en las siguientes escrituras. Isaías capítulo 65 verso 20. No habrá más allí niño de días ni anciano que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En este verso se puede entender que habrá humanos que puedan tener hijos, y estos no morirán siendo niños sino que al menos alcanzarán una edad de 100 años. Pero también te quiero comentar que estudiosos dicen que este capítulo 65 de Isaías se refiere al tiempo de la Nueva Jerusalén, no al reino milenial. Ahora también, estos eruditos se respaldan en otro versículo para decir que en el reino milenial el segundo grupo y el tercer grupo podrán procrearse. Leamos Isaías 66 verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Te comento esto para que, si tú tienes alguna otra evidencia bíblica que respalde que el segundo grupo y el tercer grupo van a procrearse, la dejes saber y lo comentes dejando la información en la caja de los comentarios. Yo en lo personal no he encontrado evidencia de que el segundo grupo y el tercer grupo conformado por los judíos y por gentiles que serán convertidos, cuando se esté derramando la ira de Dios y venga por segunda vez Cristo Jesús a la tierra para derrotar al diablo y al anticristo, tengan la capacidad de procrearse en el reino milenial. Hago esta referencia para que tomes en cuenta los datos y hagas un estudio si así tú lo deseas, para respaldar o eliminar lo antes dicho. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dada facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En este versículo, Juan observa que aquellos que son salvos por la fe al aceptar a Jesús como su Salvador y Redentor, ellos estarán en posiciones de poder en el reino milenial. Ellos podrán juzgar y ayudar al Mesías a gobernar durante este tiempo. También Juan observa a todas esas gentes que fueron muertas por el testimonio del nuevo evangelio que trajo Jesús cuando vino la primera vez como Hijo de Hombre, todos estos que no aceptaron la marca de la bestia y que no creyeron en el anticristo evitando caer en sus trampas, y no lo adoraron y solo creyeron en Dios y en Cristo Jesús. Estos reinarán en su reino. Así que de acuerdo a nuestras obras que se hagan aquí en la tierra en vida, si realizamos buenas obras a nuestros semejantes, así será nuestra recompensa en el reino de Dios, porque se tendrán posiciones para ayudar a Jesús. Apocalipsis 20 versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En este verso se hace referencia que muchos no resucitarán para este reino milenial, y esto se debe a que no creyeron en el nuevo pacto de Jesús que vino a proclamar y a enseñarnos cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Todos esos que no creyeron en Jesús hasta que no pase ese reino milenial no resucitarán. Por lo que, cuando estos que no creyeron resuciten será para enfrentar el juicio del gran trono blanco. Por tanto, podemos concluir que todos los que no resuciten, para vivir en el reino milenial, ellos serán arrojados al fuego que nunca termina para ser castigados con sufrimiento. Estos le harán compañía al diablo y el anticristo. Apocalipsis 20 verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Recordemos que en este capítulo, ya se ha mencionado sobre estos que se negaron a recibir la marca del anticristo, que no adoraron al diablo ni al imperio, es decir, al gobierno mundial.
Vemos en este versículo que nuevamente se hace referencia a los elegidos por haber aceptado a Jesús como su Redentor y Salvador y dar buenos frutos en base a sus obras. Como resultado de esa sabia decisión, no estarán en la ira de Dios que se dé en los últimos tiempos. Y si estarán en el nuevo reino milenial. También serán recompensados porque tendrán una posición de poder para ayudar a Jesús a gobernar. Porque como se lee, ellos serán bienaventurados porque serán santos y como parte importante, ellos no conocerán la segunda muerte, es decir, no serán echados al lago de fuego para sufrir, sino al contrario serán salvos y bien recompensados. Esperamos que te sirva esta información, porque ahora te toca a ti sacar tu Biblia y hacer un estudio bíblico de lo que se mencionó en este video. Recuerda que nunca des por sentado lo que te dicen tus pastores, guías espirituales o el sacerdote de tu iglesia. Siempre corrobora las enseñanzas y así tú verifiques que lo que te dicen es verdadero y real. Te invito a que te suscribas al canal, me regales ese like, y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos en la próxima enseñanza bíblica. Shalom.